Así que, como ustedes bien saben, nosotros estamos en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 capítulo 3, versículo 5. Ese es el texto que hoy día nosotros vamos a abordar y que espero que pueda ser de mucha edificación para nosotros. Ya estamos en la mitad, o pasaditos la mitad, ya con este texto de nuestra carta a los Tesalonicenses, la segunda carta a los Tesalonicenses, y de esa forma ya vamos avanzando hacia el final. Si Dios quiere, vamos a estar hasta fines de este mes con este texto, con esta carta, para luego poder iniciar una nueva serie con la ayuda de Dios. Así que es importante recordar nuestra metodología hasta aquí, donde nosotros al abordar el tema que hemos estado trabajando, es decir, el anhelo por su regreso, nosotros hemos estado estructurando nuestro texto a partir de estas preguntas, el qué del pasaje, para ir observando el contexto y poder también hacer algunas observaciones acerca del pasaje. Hemos visto también acerca del cómo del pasaje y cómo el texto nos ayuda y ayudó a las personas del primer siglo. Y también el quién del pasaje, que nos permite a nosotros también poder comprender un poco acerca de la persona principal del texto bíblico, es decir, Jesucristo. Bien, entonces, con eso vamos a ir al pasaje. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Y vamos a leer de los versículos, del versículo 13 hasta el capítulo 3, versículo 5. ¿Ya? Así que si tú lo tienes, yo te pido que por favor puedas ahí estar atento al texto, puedas leerlo conmigo en silencio, y así poder considerar lo que hoy día nuestro Señor quiere enseñarnos y hablarnos. Dice así el versículo 13: nosotros, en cambio, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados, por el Señor, porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos, mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. Para esto Dios los llamó por nuestro Evangelio, a fin de que tengan parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 15. Así que, hermanos, sigan firmes y manténganse fieles a las enseñanzas que oralmente o por carta les hemos transmitido. Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una nueva esperanza, los anime y les fortalezca el corazón, para que tanto en palabra como en obra hagan todo lo que sea bueno. Versículo 1 del capítulo 3. Por último, hermanos, oren por nosotros para que el mensaje del Señor sea difundido rápidamente y se le reciba con honor, tal como sucedió entre ustedes. Oren además para que seamos librados de personas perversas y malvadas, porque no todos tienen fe, pero el Señor es fiel, y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Confiamos en el Señor de que ustedes cumplen y seguirán cumpliendo lo que les hemos enseñado. Que el Señor los lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. Ese es el texto del día de hoy, entonces. Espero que puedas tú, ojalá, acercarte ahí a tu lado una libreta, un cuaderno, un lápiz que te pueda servir para subrayar tal vez algunas ideas que te permitirán poder profundizar tal vez en tu diálogo durante la semana en el estudio del Crece. Por ahora vamos a tratar de abordar algunos aspectos solamente del texto y de esa forma poder escuchar al Señor a través de su palabra. Muy bien, quiero comenzar hoy día con esta imagen de corredores y atletas, de personas que están
avanzando hacia una meta, a pesar de lo difícil que pueda ser y el cansancio. Y quiero usar esta imagen y este ejercicio para hablarles acerca de un tema que Pablo nos presenta en estos textos al final del capítulo 2 y también uniéndolo con el capítulo 3, que es la idea de perseverar. Perseverar. Los corredores de larga distancia conocen lo importante que es tener un buen final. Puedes tú empezar muy bien una carrera, pero si no sabes terminar, si no sabes llegar bien al final, un tropiezo, un accidente puede arruinarlo todo. Puede ser posible que estés ahí, adelante, adelante de todo, y tal vez estuviste durante toda la carrera, adelante. Sin embargo, una distracción te llevó a ti a eh, perder la orientación y al final, en lugar de avanzar, quedaste al final, al último, no llegaste a la meta. Y en ese sentido, Pablo, no solamente aquí, en muchos otros lugares de la Biblia, habla de la vida cristiana como si esta fuera una carrera, una vida que involucra esfuerzo, que involucra perseverancia, y de poner nuestros ojos en una sola persona, y esta persona es Jesús. Y si tú no sabes, y si tú no perseveras, puede ser posible de que grandes proyectos y grandes sueños se arruinen. En muchas ocasiones, las personas van muy bien, pero como ya te he dicho, algunos obstáculos impiden, dificultan el progreso. Y Pablo, en este texto, y hasta el final de la carta, él va a comenzar a lidiar con algunos obstáculos de una mala comprensión de lo que nosotros ya hemos estado viendo acerca de la segunda venida de Jesucristo y que ha dejado a varios en el camino, confundidos, que han perdido la orientación y que no han aprendido a perseverar. Y por lo menos aquí Pablo nos va a hablar que mientras esperamos la venida de Cristo y entendemos que también se aproxima ese tiempo de rebelión del hombre malvado y ese momento quizás crítico de sufrimiento, nosotros tenemos que aprender a perseverar en cuatro áreas que él va a explicarnos hoy día a través de este texto. Pero antes de poder profundizar allí, y solamente llevándote a ese pensamiento, yo necesito perseverar. Una pandemia no puede eh, hacerme caer. Mis emociones no pueden hacerme caer. Mi desánimo no puede hacerme caer. Yo necesito perseverar. Y con ese concepto, permíteme por un momento simplemente introducirte a este texto, al texto que hoy día vamos a abordar. Con este planteamiento de el qué del pasaje. Porque antes de que podamos nosotros interpretar el texto, necesitamos hacer un recorrido por el texto de una manera muy breve, entendiendo, en primer lugar, el contexto inmediato. La semana pasada nosotros estuvimos viendo la aparición de este hombre de maldad, y de este momento de rebelión, de rebeldía que va a afectar probablemente a todo el mundo, incluido nosotros, los creyentes. Y allí vimos y observamos de que en los últimos versículos del capítulo 2 hasta el versículo 12, por ahí versículos 10 al 12, observamos de que algunas personas iban a ser engañadas por este hombre de maldad. Y estas personas que iban a ser engañadas iban a ser los que han sido denominados como los perdidos, los que no aman la verdad, los que se deleitan en el mal, y ellos van a recibir y van a aceptar la mentira de este anticristo, de este opositor. Sin embargo, el texto que vamos a abordar nosotros ahora
va a ser un contraste con esas personas. Porque la semana pasada vimos un poquito acerca de los seguidores de los hombres de maldad, pero ahora Pablo se va a enfocar en aquellos que son seguidores de Dios. Y genera allí un cambio, un eje, donde él se enfoca ahora en la iglesia. ¿Cómo la iglesia debe permanecer hasta el final? Y él va a lidiar, reitero, con algunos problemas que se suscitaron a causa de una mala comprensión de la segunda venida. Pero lo primero que usted va a ver aquí es un quiebre. Pablo deja ese tema de allí y ahora se va a enfocar en los seguidores de Jesús, donde este pasaje, que es en un contexto más amplio de la carta, ya va a ser la última exposición, digámoslo así, de la venida de Jesucristo y que concluye con el tema que se inició allí en el capítulo 2, versículo 1. Desde ahora en adelante, Pablo simplemente va a desarrollar algunas implicancias de una comprensión correcta de la segunda venida de Jesús, como por ejemplo la disciplina, el amor, el trabajar, el no ser ociosos. Si tú tienes una comprensión correcta de la venida de Jesús, entonces tú no solamente vas a tener tus ojos puestos en el cielo, sino que también tus pies van a estar en la tierra y vas a cumplir con tus responsabilidades. Por lo tanto, esta ya va a ser la última sección donde Pablo va a hablar de la segunda venida de Jesucristo y nos va a introducir a algunas cosas que se dan en el capítulo 3, versículos 6 al 15, que son algunas actitudes desordenadas de algunos creyentes a causa de esa mala comprensión. Por lo tanto, este pasaje que estamos nosotros hoy día abordando es como un pasaje de transición, donde Pablo deja el tema de la segunda venida y ahora comienza a enfocarse en cómo entonces nosotros no solamente tenemos que cambiar nuestra manera de pensar en relación a la venida de Jesús, sino también en la manera en que debemos vivir, actuar, hacer. ¿Bien? Y en ese sentido, aquí hay un énfasis y yo voy a pasar de inmediato aquí al cómo. Hay un énfasis donde, tanto en la actitud de Pablo como en el llamado a la iglesia, nosotros vemos que Pablo les enseña a través de su ejemplo y les exige y les llama a la iglesia a perseverar en algunas áreas que son muy importantes en tiempos de dificultades, en tiempos de pandemia, en tiempos de una situación que desconocemos en el futuro y que para Pablo y para la iglesia de aquel entonces y también para nuestra iglesia tiene relación con la venida del anticristo, el tiempo de rebelión, pero también la venida de nuestro Señor y Salvador. Muchas personas, probablemente cuando escucharon que va a haber un momento de rebelión en la iglesia de Tesalónica, se desanimaron. Y ellos comenzaron de alguna manera, desconcentrarse de lo que era lo más importante, que era perseverar, que era fijar sus ojos, su comprensión en la Escritura, confiar en lo que la Escritura decía, vivir y pensar en las misiones y seguir desarrollando la meta principal del creyente, que es ser como Jesús. Entonces, son 4 cosas que yo quiero plantearte a través de este texto que hemos considerado, que hemos leído, y que nos enseña a nosotros, y que también es un llamado a nosotros, para poder aprender a perseverar en por lo menos cuatro áreas. La primera de ellas es que a pesar de las dificultades y a pesar de lo que se pueda venir, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender del apóstol a perseverar es en la gratitud. Observen ustedes, Pablo, reitero, nos mostró ya una película de terror en los versículos 1 al 12. Probablemente muchos creyentes estaban diciendo, entonces, ¿qué sentido tiene ser cristianos si vamos a pasar por el sufrimiento?
¿Qué sentido tiene el seguir en la iglesia si lo que viene es terrible y no va a haber probablemente ninguna distinción entre creyentes y no creyentes? Sin embargo, Pablo, en el versículo 13, él marca una distinción. Y él dice, aun cuando muchas personas se perderán, aceptarán la mentira, ustedes no lo harán, porque ustedes son distintos, ustedes son diferentes. Y ese es el motivo de nuestra gratitud, dice Pablo. Mira tú por un momento el versículo 13 y 14. El versículo 13 y 14 dice así: nosotros, en cambio, incluyéndose dentro de la iglesia, Pablo, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados, por el Señor. Observen la manera en que Pablo está hablando acerca de la iglesia. Es una iglesia, son hijos, son hermanos amados por el Señor. Porque desde el principio, miren lo que Dios hizo desde el principio, por favor. Los escogió para ser salvos mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. Para esto Dios los llamó. Observen para qué Dios te llamó. No te llamó para destrucción, para sufrimiento ni tristeza. Dios te llamó para una cosa. Dios te llamó por nuestro evangelio a fin de que tengas parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y esos dos versículos marcan toda la diferencia. Pablo dice, a pesar de lo que yo les he contado, yo estoy muy agradecido, dice Pablo. Muy agradecido por ustedes, iglesia. Y por lo menos nosotros podemos dividir esta gratitud en dos áreas. La primera de ellas es que Pablo da gracias por lo que la iglesia es y por lo que será, por lo que somos y por lo que seremos, donde Pablo usa por lo menos 4 conceptos que son muy interesantes y que abarca toda nuestra vida, desde el principio hasta el final. Es decir, mira lo que dice Pablo. Nosotros damos gracias porque Dios te escogió. Número 2, Dios te salvó. Número 3, Dios te santifica por su espíritu. Y número 4, Dios te glorificará. Esos 4 conceptos involucran toda tu vida. Y Pablo dice, estamos muy contentos por eso. Porque debido a lo que tú eres, no tienes nada que temer, sino solamente dar gracias a Dios. Porque tú eres escogido, eres una persona que ha sido salvada, está siendo santificada y llegarás a ser glorificado en Jesucristo. Sin embargo, esta gratitud y alegría de Pablo no se debe a que las personas a sí mismo hayan tenido alguna clase de mérito, o se hayan salvado a sí mismo, o se están santificando a sí mismo, o están comprando alguna clase de boleto para llegar al final y glorificarse o estar allí en la gloria junto a Cristo, sino que la razón de lo que ellos son se debe a la obra del Dios Trino. Observa tú que cada una de estas acciones se debe a lo que Dios hizo, escogió y salvó. El Espíritu hace, nos santifica y seremos glorificados a través de Jesucristo. Entonces, este pasaje nos lleva a entender una cosa. Si tú entiendes, vale la redundancia, si tú entiendes quién eres y lo que Dios ha hecho en ti, entonces una de las cosas en la que tú deberías perseverar es en este motivo de gratitud, en dar gracias a Dios. Gracias, Señor, porque tú me escogiste. Gracias, Señor, porque tú me has salvado. Gracias, Señor, porque me santificas. Gracias, Señor, porque un día yo estaré contigo en la gloria. Y todo esto, del momento del terror, de la rebelión, del maligno, pasa a segundo plano cuando tú entiendes que desde el principio Dios ha iniciado una obra maravillosa en ti y que debe ser un motivo de gratitud. No puede ser posible que situaciones adversas a esta realidad
puedan a nosotros desanimarnos al punto de desbastarnos, al momento de que quedemos en la tierra y no tengamos motivos para ser felices. Hoy, ustedes muy bien saben, me imagino yo que han visto en la televisión, por las noticias, cómo muchas personas en la situación en la que hoy día nos encontramos, la pandemia, el encierro, el aburrimiento, la rutina, etcétera, ha generado estragos en las personas. No hay motivos de estar alegres. Probablemente la felicidad vendrá cuando podamos salir, cuando podamos pasear y podamos gastar el dinero que quizás no tenemos en un montón de otras cosas. Para muchos eso es felicidad. Ese es el motivo tal vez del cual están esperando y anhelando, como dice un comercial por ahí, en algo que tú estás soñando, algo que este tiempo simplemente es como un tiempo de planificación para poder tú llegar a ser feliz. No obstante, el creyente tiene motivos de felicidad. Y estos motivos están marcados en estos dos ejes. Lo que Dios ha hecho en nosotros de una manera soberana y lo que somos. Escogidos, salvos, santos y un día glorificados. Pero también este pasaje nos lleva a perseverar en otra área, y es en la palabra. Observen ustedes que en el capítulo 2, en los primeros versículos, Pablo se queja un poco con la iglesia de que la iglesia había sido, se había comenzado a extraviar de la palabra apostólica. Ellos habían comenzado a escuchar ciertas profecías, ciertos mensajes orales que venían con una clase de sello apostólico, porque Pablo dice, eso simplemente es un engaño. Y esto de alguna manera los ha confundido, los ha entristecido, les ha llenado de temor, los ha desviado del propósito, del camino que ustedes deberían tomar. Pablo aquí, en este texto, en el versículo 15, y también luego, nuevamente, en el versículo 4 del capítulo 3, Pablo les va a decir, y también esto es para ti y para mí, no dejes de perseverar en la palabra, porque solo a través de la palabra, las escrituras, tú tienes claridad, tú puedes comprender e interpretar las circunstancias y las situaciones en las que tú vives. En este sentido, Pablo hace un énfasis en que ellos no deben dejar de lado la palabra apostólica, esa oral o esa palabra por carta que se ha transmitido, según el versículo 15. Una palabra en la que nosotros debemos mantenernos firmes, dice el texto, y debemos buscar ser fieles a esas enseñanzas. En la medida en que tú te mantengas en la palabra, entonces tú podrás enfrentar las tormentas. Esto es lo mismo que Jesús decía cuando él terminó su sermón del monte. La palabra para nosotros es como una roca donde nosotros construimos nuestra casa. Recuerda, Pablo nos dice que va a venir una tormenta, la rebelión, el anticristo va a querer dañarnos, va a querer engañarnos. Pablo dice, si tú te mantienes en la roca, aunque baje la lluvia, aunque venga el mar y se levante, no destruirá la casa porque va a estar sobre la roca, sobre evangelio, sobre Cristo. Pero si tú, en lugar de escuchar la palabra, comienzas a construir tu casa, estos mensajes raros, estas profecías de ciertos hombres que se levantan en nombre de Dios sin citar versículos, sin citar pasaje bíblico, y tú comienzas a construir tu vida basado en esos mensajes, entonces vendrá la tormenta y te sorprenderá y destruirá tu casa. Pablo dice de que una de las cosas en momentos de crisis en la que más tenemos que perseverar es en la palabra. Comprender las cosas a través de la palabra, porque esta palabra es una palabra que anima y fortalece el corazón. Mira tú lo que dice el versículo 17. Todo está relacionado aquí. Pablo dice de que nosotros tenemos que mantenernos fieles a las enseñanzas que oralmente o por carta han sido transmitidas, y que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y buena esperanza, nos anime y nos fortalezca el corazón. La única manera
de poder ser animados y fortalecidos es a través de la palabra. Él nos habla a través de la palabra. Las palabras de esperanza del versículo 16. Ese consuelo eterno es un mensaje del evangelio eterno en el cual tú y yo tenemos que permanecer, porque solo eso, solo la palabra puede llevarnos a nosotros a tener palabra de bien, poder hablar bien, como dice la última parte del versículo 17, y poder vivir bien. Pablo dice de que así nosotros, siendo animados y fortalecidos por el Señor en el corazón, nosotros podremos, en palabra como en obra, escoger lo bueno. El otro día yo le comentaba a unos jóvenes, y también te lo comento a ti, si es que nunca los has escuchado, o tal vez los has escuchado y no los recuerdas. Martin Lloyd-Jones decía en su libro Depresión Espiritual que la clave de la felicidad está no tanto en escucharte, no tanto en escuchar tu corazón, las tristezas que hay en tu corazón y decir estoy mal, estoy triste, sino más bien en hablarte la palabra, en decirte el Señor es mi fortaleza, en citar las escrituras. Yo en la roca estoy, el Señor es mi pastor, Él es mi castillo, en Él puedo vivir la vida para mí, en Cristo es todo. La palabra de Dios en mi vida es el único medio por el cual yo puedo o sostenerme o puedo yo caerme. Y lamentablemente hoy muchos cristianos son cristianos pero sin palabras, sin Biblia, que lamentablemente no memorizan las escrituras, no se detienen en las escrituras, se conforman con un versículo fuera de contexto, se conforman con una versión que simplemente les recuerda y hace todo por ellos y no les otorga la capacidad de poder reflexionar y meditar. Yo no estoy en contra de las ayudas, de estos medios que nos permiten poder profundizar. Sin embargo, tú y yo necesitamos detenernos hoy más que nunca en la palabra de Dios, considerarla, masticarla, estar con ella durante todo el día, reflexionando, pensando en lo que el Señor nos quiere decir, leer las Escrituras con expectativas, entendiendo de que Él nos está hablando y de esa forma animar o ser animados y ser fortalecidos en el corazón. Porque eso es, según Pablo, lo que más está expuesto frente al terror, frente a lo incierto, frente a las malas noticias. Las malas noticias se combaten con buenas noticias. Todo lo que Pablo nos comentó acá en el capítulo 2, versículo 1 al 12, pueden ser abordadas a través de estas palabras de esperanza, de consuelo eterno que él comenta en el versículo 16. Solo los que tienen esperanza y consuelo eterno, fundada en las Escrituras, pueden salir adelante. Por eso, nosotros necesitamos perseverar en la palabra, pero también necesitamos perseverar en la oración. Y aquí Pablo, en el capítulo 3, él pide en 2 ocasiones que la iglesia ore por ellos. Y este tiene por lo menos 2 motivos, ¿ya? Hay 2 motivos por los que los hermanos necesitan orar por Pablo. La primera de ellas es para que el evangelio sea difundido sin obstáculo. A mí me parece muy interesante esta petición de Pablo. Sobre todo mirando nuestra circunstancia, nuestra situación. Ellos están, reitero, en momentos de adversidad, sufrimiento, han escuchado de lo que viene, muchos están desanimados, pero Pablo no deja de pensar en las misiones, no deja de pensar en la extensión del reino, en la extensión del evangelio, y él entiende de que esto es una lucha espiritual y que se necesita de la oración. Hoy nosotros estamos en una situación, no como la del primer siglo, pero de alguna manera, debido a la pandemia, nosotros hemos dejado de pensar en la expansión del reino.
hemos dejado de pensar en difundir el mensaje, porque estamos encerrados en cuatro paredes, porque hablamos re poco con las personas. Pero Pablo dice que en todo tiempo, aun cuando vengan dificultades y sufrimientos, no podemos perder nosotros el foco. Nuestra misión es orar, nuestra misión es predicar para que el evangelio pueda ser difundido sin obstáculo, pero así también para que el evangelio caiga en buen terreno, porque Pablo dice en el versículo 2 de que hay personas que no tienen fe y que, entendiéndolo bien, si me permiten ustedes esta palabra, de alguna manera se pierde el tiempo con ciertas personas que simulan interés en el evangelio, que obstaculizan y que, según Pablo, simplemente son personas perversas y malvadas porque no están interesados. Y Satanás los usa para desconcentrarnos de las personas que realmente están interesadas. Y para eso, para poder discernir entre un buen terreno y un mal terreno, nosotros necesitamos oración. Nosotros necesitamos discernimiento. Nosotros necesitamos comprender en dónde enfocarnos, en quién concentrarnos, dice Pablo. Y por eso necesitamos orar. Iglesia, necesito que oren, dice Pablo, para que a pesar de las dificultades, nosotros podamos predicar el evangelio y el evangelio llegue a las personas correctas, a los que Dios ha escogido, como él comentó en el versículo 13, aquellos que van a ser salvos, aquellos que Dios desea glorificar junto a Cristo. Entonces, eso es lo tercero en lo que Pablo comenta que hay que perseverar. Y en lo cuarto está el versículo 4 y 5, y especialmente el versículo 5. Y este es en que nosotros tenemos una meta, y esta meta es ser como Cristo. Y Pablo aquí por lo menos plantea dos áreas en las que nosotros deberíamos perseverar en ser como Cristo. La primera tiene que ver con el amor, que el Señor los lleve, dice el versículo 5, a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. Aquí el término perseverar puede ser también interpretado como la paciencia, pero comúnmente la idea radica aquí en la constancia de Jesús, en cumplir su misión, a pesar de la adversidad y las dificultades, a pesar de lo difícil que era cumplir su misión. Él amó y actuó, amó y actuó. Y esos dos términos son lo que definen todo este pasaje. Si nosotros amamos y actuamos, entonces nosotros seremos fieles a la palabra, actuaremos y haremos el bien, como dice el versículo 17, pero también nos preocuparemos por aquellos que no conocen el evangelio. Y de esa forma, entonces, nosotros nos inclinaremos a orar por la expansión del reino, por la expansión del evangelio y el reino de Dios, lo cual no significa necesariamente que la iglesia local crezca, sino el reino de Dios va a crecer, porque entendemos que a pesar de las dificultades, hay muchas razones para estar agradecidos. La palabra de Dios nos sostiene, la oración sostiene a las misiones y nosotros seguimos llegando o avanzando hacia nuestra meta, que es ser como Cristo. Por lo tanto, Pablo te invita a ti a perseverar. Sin embargo, ¿cómo perseveramos? Tres cosas, perdón. Una, siendo fieles y firmes. Siendo fieles y firmes a lo que Dios ha hecho en nosotros. Recuerda, tú eres escogido, tú eres salvado, tú estás siendo santificado, tú vas camino hacia la gloria. Tu responsabilidad, entonces, es ser fiel y mantenerte firme en la palabra. Si tú declinas, si tú tropiezas, entonces tú no estarás cumpliendo con el propósito para el cual Dios te llamó. Dios te ha llamado para ser fiel y firme, sobre todo en tiempos de oscuridad y de dificultad.
De esa manera nosotros perseveramos, siendo fieles y firmes, no en nuestras fuerzas, sino en lo que Dios ya hizo por ti, en lo que Dios ya ha creado en ti. Tú eres salvo, tú eres escogido, tú estás siendo santificado y tu destino es la gloria. En eso tienes que pensar. En aquellas cosas tú tienes que ser fiel. En aquellas cosas tienes que mantenerte firme. No te desvíes. No te distraigas. Llega hasta el final. Avanza hasta el final, esforzándote en lo que Dios ya ha hecho por ti. Segundo, nosotros perseveramos también siendo animados y fortalecidos por el Señor. Versículos 16 y 17. Animados y fortalecidos a través de su palabra. Animados y fortalecidos a través del Evangelio. Por lo tanto, la única manera para que seguir corriendo es bebiendo de esta agua, de esta energía que te otorga a ti la palabra. Entre más lees las Escrituras, entre más tú te mantienes en las Escrituras, tú tendrás la fuerza para ser fiel y firme. Tú tendrás la fuerza de ser animado y fortalecido por el Señor. Pero también tú perseveras confiando en el Señor, en que Él va a producir un cambio mayoritariamente en tu vida que en ocasiones ni siquiera podemos nosotros imaginar. Un cambio como el que plantea aquí en los versículos 4 y 5, donde el Señor es el que nos lleva a nosotros a amar como Dios ama, observa muy bien eso, y a perseverar como Cristo perseveró. Entonces, hay una responsabilidad aquí, tuya, mía. Sin embargo, también nuestra fe debe enfocarse en el Señor. Él nos anima, Él nos fortalece. Si confiamos en Él, Él seguirá produciendo los cambios que nosotros necesitamos para seguir avanzando a pesar de las dificultades. No obstante, nuestro gran deber, según Pablo, es mantenernos fiel y firmes, a pesar de todo, a pesar de las malas noticias, a pesar de lo que pueda venir, a pesar de lo incierto, a pesar de que la pandemia no termine ahora a fin de año y tengamos que seguir conectándonos, a pesar de que tus planes no se den como tú quieres. Mantente fiel y firme. El Señor te sostendrá. El Señor te mantendrá. Yo espero que el Señor, a través de esta palabra y a través de aquellas cosas que tú puedes por ti mismo notar, pueda seguir alimentándote, amigo, hermano, que Él pueda seguir dándote fe. Nosotros necesitamos seguir avanzando hacia la meta que el Señor mismo nos ha dado, que es ser como Jesucristo. Y en ese sentido, todas las cosas Dios las va a usar para cumplir ese propósito. Que el Señor te bendiga.